Curiosamente, un proceso cuya reputación está aumentando en todo el mundo se está siguiendo en nombre de la serie Şensel Kapimi. La serie, cuya emisión en Turquía ya ha finalizado, ha traspasado las fronteras del país y sacudido a 85 países. La serie, que sigue siendo un evento en todos los países a los que va, llama mucho la atención, especialmente en los países de América Latina. La serie y los actores principales, que ganaron una base loca de fanáticos después de su transmisión en España e Italia, no se caen de la agenda mundial en las redes sociales. Todos los días continúan surgiendo desarrollos interesantes de otro país del mundo sobre la serie de comedia romántica llamada Şensel Kapimi, protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel. Otra noticia interesante fue la publicación de un libro basado en el amor de los protagonistas, Eda y Serkan, en Italia, y luego su publicación en DVD y libro electrónico, y luego un lugar especial en la serie de televisión Şensel Kapimi en un estudiante en Brasil en su tesis sobre el interés por las series de televisión turcas. Cuando Kerem Bürsin fue recibido como estrellas de Hollywood durante sus viajes a España, el actor fue invitado al país 2 veces más. En los eventos a los que asistió se reunió con algunos de los actores de La Casa de Papel así como con Antonia Banderas. El actor, que está en la agenda del país y manteniendo reuniones con los principales representantes de la industria, anunció que participará en algunos proyectos. Hande Erçel, por su parte, se fue a Italia hace un tiempo y tuvo unas vacaciones y una serie de reuniones en el país. También se anunció que las negociaciones con algunas marcas se convertirían en proyectos en el futuro. Las últimas noticias sobre Şensel Kapimi llegaron en Brasil. En CNN Brasil, uno de los canales de noticias del país, la serie Şensel Kapimi se convirtió en el tema de la agenda. La serie fue mencionada en la transmisión brasileña de CNN, uno de los canales de noticias más importantes del mundo. El éxito de la serie de televisión Şensel Kapimi se destacó en el programa llamado En Alta, que se transmitió en el canal. La serie comenzó a transmitirse en HBO Max Latinoamérica hace un tiempo. Hablando sobre el tema, se explicó cuán alto era el interés en la serie, y también se discutió en el programa la historia de la serie Şensel Kapimi y cómo era una serie. Şensel Kapimi tuvo tal impacto que incluso CNN Brasil no podía pasar sin ver esta noticia. Las altas calificaciones de la serie y el efecto que creó se convirtieron en una noticia en el famoso canal de noticias. La serie de televisión Şensel Kapimi está batiendo récords en YouTube y obteniendo resultados sorprendentes cada día. Si bien el primer episodio de la serie, compartido hace un año, fue visto 40 millones de veces, también ganó el título de ser la serie de televisión más vista en YouTube en 2020. Şensel Kapimi es la serie de televisión más vista en los países de América Latina. La serie Şensel Kapimi, que recientemente comenzó a transmitirse en el canal latinoamericano de HBO Max, tuvo tanto éxito en los países latinoamericanos que logró ganar el primer lugar entre las 10 series de televisión más vistas. La serie Şensel Kapimi también convirtió a los actores principales en los nombres más influyentes de las redes sociales. Hande Erçel logró superar incluso a las celebridades de Hollywood y a los cantantes más famosos del mundo con su número de seguidores que supera los 28 millones en Instagram. El número de seguidores de Kerem Bürsin también superó los 10 millones. Para obtener las noticias más actualizadas de la revista sobre los actores de la televisión turca, no olvides darle me gusta al vídeo, compartirlo antes de pasar al siguiente vídeo y suscribirte a nuestro canal. Adiós.